Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Televida, Canal de la Familia, Mía TV, como canal matriz, Radio Callacoa, Radio Horizonte, canal de YouTube de la Basílica, redes sociales, le envío un saludo muy cariñoso. Ustedes que están aquí en la Basílica Catedral, que la Virgen de la Altagracia les siga fortaleciendo en su vida de fe. Estamos ubicados en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, ya muy cerca el tiempo tan esperado sobre la encarnación del Hijo de Dios. Ya la Navidad está en la víspera y por eso nosotros tenemos que preparar ese camino, como decía el primer domingo de Adviento, pero ese camino acompañado con una buena preparación. Y esa preparación se logra con la conversión. Ahí está resumido el primer domingo, un llamado a la preparación, un llamado a la conversión. Y hoy hemos escuchado 3 lecturas. El libro de Isaías, la carta del apóstol a los romanos de San Pablo y el Evangelio de Mateo. En el libro de Isaías tenemos que ubicarnos en el momento histórico que vivió el profeta Isaías. Aproximadamente en el siglo VIII, antes de la era cristiana, es donde el profeta desarrolla su misión de profeta. El profeta Isaías se desarrolló en un ambiente de palacio. ¿Qué indica eso? Que siempre estaba al lado del monarca y desarrolló toda su vida en el palacio con el rey. Y por eso es la cercanía del profeta de predicarle al rey. Y esa cercanía del profeta Isaías la observamos hoy en la lectura. El profeta Acaz, que era un profeta que no le tenía temor a Dios. El profeta Acaz, el monarca Acaz, no le tenía temor a Dios. Era un monarca totalmente antropológico. Se basaba en criterio humano. Y acá pide una señal, porque se encuentra en una situación de crisis. Ustedes saben que existían
varios territorios que tenían poder y tenían ejército y tenían muchos hombres guerreros. El imperio de Jerusalén, el imperio babilónico, el imperio egipto y asirio, todos esos imperios rodeaban a Judá, que quedaba en el sur. Y hubo un momento en que ese pueblo de Jacás se dividió de ese gran imperio de Jerusalén. Y ahí le acompañó el profeta Isaías a Acaz. Y por eso hoy el profeta le dice al propio Isaías: pide un signo al Señor tu Dios en el hondo del abismo, en lo alto del cielo. Eso le pide Isaías, que pide un signo. Porque lo que hacía acá era buscar poder con los imperios vecinos, con Jerusalén, con imperio egipto y babilónico, asirio, para fortalecer su ejército. Pero detrás de todo eso venían otras situaciones, que era la cultura egipcia, sus dioses, la costumbre, y había una única señal, que era la presencia de Dios. Y Acaz le dice: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Como si tuviera un gran temor a Dios, pero el objetivo fundamental de él era fortalecerse a nivel humano, pero no a nivel espiritual. Así nosotros encontramos esta sociedad parecida a ese imperio de Judá, que quiere fortalecerse a nivel humano, que quiere buscar alianza con aquellos que a veces tienen decisiones en el mundo, pero no tienen a Dios. Alianza económica, alianza cultural, alianzas sociales, pero no alianza con Dios. Y detrás de su imperio o de esos poderes, ¿qué traen? Paganismo, desenfreno de todo tipo. Fíjense cómo está la sociedad de hoy, invadida de muchos criterios que no son de nuestra identidad como pueblo, sino criterios que vienen de otros lugares. Y eso es lo que el profeta Isaías le quiere decir hoy al monarca Acaz, que tenga cuidado. La única persona que podemos confiar es en Dios. Es el camino seguro, no hay otro camino. Y el profeta le dice: escucha, casa de David,
¿por qué el profeta le dice casa de David? Porque viene de la monarquía de David. Dice, no le basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios, que cansan incluso a mi Dios. Aquí está hablando del comportamiento del mundo. El mundo no se comporta como Dios. Dios quiere un mundo diferente, un mundo donde reina el amor, donde reina la justicia, donde reina la fraternidad, pero no un mundo donde reina el caos, el desorden social, la descomposición social. Dios no quiere ese mundo. Pero toda descomposición social, todo caos social tiene su raíz, que a veces se amarran tanto que es muy difícil separar ese mal de la sociedad. El mal de la droga, el mal de la corrupción, el mal del macuteo, de los vicios, desarrollo de centros de diversión sin control. Cuando una sociedad no hay control, surgen muchos males. Y eso es lo que le quiere decir hoy Isaías a Acaz. Si tú permites que el imperio de Egipto, el imperio babilónico, todos esos imperios que son paganos, penetren en Judá, se va a destruir la originalidad, la identidad de nuestro pueblo. Porque hablando un lenguaje contemporáneo, hay una industria de hacer las cosas malas. Hay una industria de mantener el desorden social, de mantener la venta y el consumo de droga. Y eso es una maquinaria que no se puede hacer si no hay personas de poder dentro y autoridades dentro. El profeta Acaz unía su imperio porque muchos recibían el apoyo dentro de la monarquía. Y así sucede en el mundo de hoy. Ustedes están observando en nuestros barrios cómo hay conflicto a nivel de las autoridades y a nivel de la delincuencia. Fue que dejaron avanzar mucho esa realidad del mal y se convirtió en una estructura mafiosa donde hay muchas personas incluidas, y dentro de eso hay autoridades que han apoyado toda esa estructura mafiosa en los sectores, en los barrios. Y yo pienso, respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos, y aplicando la ley, respetando los derechos humanos, las leyes fundamentales de la persona, pero hay que aplicar la ley. Hay que llevar a esos sectores a la tranquilidad y a la paz, que viven en armonía, porque llegará un momento en que se va a convertir en una raíz de pandilla y de grupos sociales que nadie lo va a soportar. Y eso es lo que le quiere decir hoy Isaías,
ten cuidado acá de negociar con los imperios que están alrededor. Y dice, pues el Señor por su cuenta le dará un signo. Miren, la virgen, la doncella, está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, el Dios con nosotros. Quizá era la esposa de Jacás, hace referencia, pero el profeta ya en el siglo VIII, antes de la era cristiana, está hablando del Emmanuel, el Dios con nosotros, del Mesías, que es el único que puede salvar a un pueblo, el Dios con nosotros. Cuando un pueblo pierde la espiritualidad, pierde su buena costumbre y lo dejan como chivo sin ley y no lo colocan en disciplina, va a haber descomposiciones sociales. Por eso, esas bandas que se están formando por los sectores se desarrollaron por el apoyo de las autoridades, y las mismas autoridades la tienen que descomponer, que destruir, respetando siempre la vida humana, los derechos fundamentales, porque hay mecanismos para detener eso, las leyes. Nadie tiene derecho, por ejemplo, en la comunidad aquí de Higüey, plena Navidad, anoche, más de 50 motoristas a las 12 de la noche haciendo competencia en pleno alrededor de la basílica. Los bares también llenos, deteniendo a los ciudadanos caminar. Y yo prediqué de eso y lo vuelvo a predicar de nuevo. Cuando un pueblo no coge cabeza, cuando un pueblo no le hace caso a los profetas ni a la iglesia, puede tener consecuencias funestas. Háganle caso, traten de detener a esos motoristas, a esos bares que han prolongado y todavía lo siguen prolongando, cogiendo la avenida para divertirse. Eso es unirse. Los puntos de drogas, microtráfico de drogas aquí en Higüey, se están multiplicando. Y eso es una maquinaria, no son invisibles. ¿Quiénes no lo saben? Mucha gente lo sabe, incluyendo las autoridades, que traten de detener eso, porque si eso sigue así, esas bandas que hay en la capital y que hay por aquí, Perón y Bávaro y todos esos sitios que están aquí también, van a destruir mucha dignidad de personas serias, porque aquí hay mucha gente seria y capaz. No dejemos que nos roben nuestra realidad de pueblo, que es un pueblo tranquilo y en paz y en armonía. Esos jóvenes hay que llevarlos a la educación, hay que educarlos, hay que enseñarles buena costumbre, respetando sus derechos fundamentales, pero no pueden seguir. Tienen que aplicar las leyes. Nunca aplicar la muerte a nadie, nunca, pero aplicar las leyes. Hoy piden una señal. Y yo le digo hoy a las autoridades, manden una señal para detener toda esta descomposición social que hay en la comunidad. Traten de detener todas esas descomposiciones
bebiendo a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, motores caminando todas las horas. Es que no hay derecho de eso. Somos ciudadanos y tenemos que caminar libre. ¿Cuántos ancianos caminando por nuestra avenida y no pueden ni pasar de un lugar a otro? Es decir, que eso hay que detenerlo. Si no, nos vamos a convertir que las bandas van a dominar esta sociedad, como sucede en otros países. Como sucede en otros países, sino respetando los derechos humanos, respetando la dignidad humana, hay que apretar aplicando las leyes, porque si no, este pueblo, con ese desorden social que hay, no vamos a avanzar. Y yo sé que hay voluntad política de hacerlo, pero es que ha crecido mucho y se ha convertido en un estilo de vida. Es una guerra que hay entre los delincuentes y las autoridades, porque ha crecido demasiado por componenda de sectores de poderes y autoridades que en su momento histórico apoyaron todo eso. Y no se puede seguir apoyando. Hoy reflexionemos esta lectura de hoy, el consejo de Isaías. Confía en Dios. La mejor señal para un pueblo en esta Navidad es que van a ser nuestro Salvador. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo. Hay dos anunciaciones, la de Lucas y la de Mateo. La de Lucas, dirigida a la Santísima Virgen María. La de Mateo, dirigida a San José. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Fíjense cómo comienza el evangelista. Desde el principio coloca claro lo de la anunciación por obra del Espíritu Santo. Generalmente, cuando se comenzaba el proceso del noviazgo, el novio le colocaba un manto a la novia de blanco en la cara y vivía un tiempo con cierto distanciamiento. Era la cultura para prepararse a la boda. Y por eso dice la palabra de Dios, desposada con José, que no vivían unidos. Pero ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, obra de Dios. Dice la primera condición de José. José, su esposo, como era justo, bueno, no quería difamarla y decidió repudiarla en privado. Fíjense la actitud de este hombre. No quería rechazar porque estaba prohibido. Era un pecado público quedar embarazada fuera del matrimonio. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: aquí viene, fíjense, José, que era justo, no quería difamarla y decidió repudiarla en secreto. Cuando tomó esta decisión, ahí viene la presencia de Dios. Por eso Dios siempre interviene en nuestra vida, en los momentos de oscuridad, en los momentos de crisis y en los momentos de tomar
una decisión seria en nuestra vida, aparece Dios. Y Dios siempre nos ofrece las luces necesarias para caminar correctamente. Y fíjense, José, hijo de David, fíjense el calificativo que le da el ángel: José, hijo de David. ¿Por qué el Evangelio de Mateo le llama José hijo de David? Porque viene de esa herencia, de esa monarquía de David. Y le dice: no temas, acoge a María, tu mujer, porque la criatura que viene en ella viene del Espíritu Santo. Se lo dice claro. Y dice: dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Fíjense bien cuál es el papel de José. Un papel protagónico. Fue aquel que le puso el nombre a Jesús. Y tú le pondrás por nombre Jesús. Diciéndole a José: ese que está en el vientre no es de tu propiedad, es directamente de Dios, porque es el Dios encarnado para salvar al mundo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí mismo le menciona la misión de Jesucristo. Salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, en esta Navidad que ya se acerca, el 24 en la noche, tenemos que abrir nuestro corazón para acoger al niño como lo acogió San José, con cariño, con amor, porque Él viene a salvar a su pueblo, de los pecados, de las decomposiciones sociales, del caos, del desorden, de las bandas, de todos los males de este mundo. Su misión es salvar, fortalecer a este pueblo. Para eso Él viene. Y sigue diciendo la palabra: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que anunció hoy el profeta Isaías en el siglo 8 antes de la era cristiana al monarca Acaz. De ese hacía referencia ya el profeta Isaías a nivel histórico. José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Esta palabra, acogió a su mujer. Así nosotros también tenemos que acoger al niño Jesús. Acoger al niño que viene a sembrarse en nuestro corazón. Y les repito, no hay Navidad sin el niño. Si el niño no nace en la familia, si el niño no nace en la sociedad, si el niño no nace en la iglesia, la Navidad no tiene sentido. Cuando hay ausencia del niño, no hay Navidad. Y muchas personas colocan como principio fundamental de la Navidad el consumo. Usted está celebrando otra cosa, pero no está celebrando la Navidad. Cuando usted coloca el mercado encima del niño, no está celebrando la Navidad. Le está quitando la espiritualidad y la fortaleza de la Navidad. La Navidad nace simultáneamente con el nacimiento del niño Jesús
que como José lo acogió hoy, también ustedes tienen que acogerlo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ya muy cerca está la Navidad. No se entusiasmen mucho por el consumo. No se entusiasmen mucho por el tener. No se entusiasmen mucho por las luces, que lo fundamental es el niño que va a nacer. La ausencia del niño se está dando en la sociedad, se está dando en la familia, se está dando en los grupos sociales. Piensan que la Navidad es una comelona, es una borrachera, es divertirse, es bailar y gozar. Eso no es la Navidad. Están equivocados. La Navidad es el niño que va a nacer. Y los cristianos no podemos secularizar la Navidad, porque hay sectores que quieren arrancar de raíz el sentido profundo de la Navidad. Y la Navidad es el niño que va a nacer. Pues vamos a pedir al Señor en el día de hoy, que ya muy cerca la Navidad, como San José acogió y María acogieron al niño. María lo acogió en su vientre y José lo acogió en su casa. Así también nosotros tenemos que acoger al niño que se acerca ya el 24 en la noche para celebrar el nacimiento de la Navidad. Que así sea.